Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema: la carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. La carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y busca la carta de Judas, que vamos a estar estudiándola todo un grupo de sábados en estos temas tan interesantes. Busca tu Biblia, el Nuevo Testamento. La carta de Judas queda antes del Apocalipsis y vamos a estar estudiando ese documento tan importante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Un saludo, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga. El hermano Jeremy Colón. Saludos, pueblo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Y estamos anunciando que el hermano Jeremy Colón, miembro de nuestra congregación y estudiante del seminario, desde hoy sábado es panelista permanente de Púlpito Reformado. Así que damos la bienvenida aquí a estos micrófonos donde se proclama la verdad eterna. Amén. La verdad de las Escrituras, la única regla de fe y conducta. Buscamos la palabra de Dios en la carta de Judas y vamos a leer los primeros 3 versículos. La carta de Judas. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la epístola de Judas, y leemos los primeros 3 versículos. Lee así la Escritura. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Amén. Hoy sábado y los próximos sábados vamos a estar discutiendo esta carta tan importante que tiene un solo capítulo, ¿verdad? Si podemos llamarlo así. Y eso es suficiente. Exacto. Una epístola de un contenido, ¿verdad?, de peso y profundo. Y vamos a ver lo que Judas le quiere decir a la iglesia del siglo XXI. La carta aparentemente fue escrita antes de la caída de Jerusalén. Judas era hermano de Jacobo, como muy bien dice aquí. Y la Biblia nos dice que era, como hermano de Jacobo, pues era medio hermano de Jesús, del Señor Jesucristo. En ese sentido, y esto es muy importante, si leemos, la Biblia nos dice que los hermanos de Cristo no creían en Él. ¿Verdad? La palabra de Dios así nos dice, que no creían en Él. No creían oponiéndose. Y se oponían. Pero después de la resurrección, ahí las cosas cambian. Sí, al ver a su hermano resucitado, dijeron, espérate. Ya no hay que cuestionar nada, ¿verdad? Aquí no hay nada que cuestionar. Y Judas, conjuntamente con los otros 4 hermanos otros 3 hermanos de Cristo, pues siguieron al Maestro. Así que estamos frente a una carta que es escrita por un familiar del Señor y que también busca orientar a la iglesia de Cristo. Se cree que la carta fue escrita desde Jerusalén y Judas estaba atento a los falsos maestros que estaban importunando a la iglesia de Cristo, importunando las reuniones y la adoración de la iglesia de Cristo. Por eso en estos sábados vamos a estar estudiando esta carta y vamos a ver la pertinencia de la misma
para la iglesia del siglo XXI. La palabra de Dios es la palabra eterna, ¿verdad? Para todas las épocas. Y generaciones. Exacto. Porque esa palabra no cambia. Amén. Y es la orientación de Dios por medio de sus voceros. En este caso, Judas era un asociado de los apóstoles y en un sentido pues tiene la autoridad apostólica, porque es un enviado de los apóstoles. Ahora, los primeros 2 versículos dice Judas, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Esclavo de Jesucristo. Es interesante oír a un hermano, medio hermano, hablando de su otro hermano, decir, yo soy esclavo de Jesucristo. Yo soy esclavo de aquel que negué y que ahora afirmo que es mi Señor. Y es el fenómeno grande, único, el milagro de la conversión. Eso es así. Que ellos ya no ven a Cristo como un medio hermano, sino ven como Señor y Dios. Aprendieron como María dijo que Cristo era su Salvador. Así mismo. Y entonces ellos aprendieron que, o sea, al verlo resucitado y la conversión de ellos, reconocen. Es bueno también señalar que no se arrogan ni se acreditan el abolengo, sí, de que vengo de la descendencia o soy. Muy importante. O sea, demostrando humildad. Se rebajaron y dijeron, ese es mi Señor. O sea, partiendo ya no de su esa parte sanguínea, no familiar, sino que todos, aunque sean que vengan de la descendencia de Cristo, son siervos, son esclavos, son criaturas de él. En este caso, ¿verdad? De la de esa genealogía de María, ¿verdad? Y compartieron el seno de María. Y con todo, con lo que acabas de decir, te muestra el poder de la conversión por el Espíritu de Dios, sí, y rendirse a Cristo. Eso es importante, porque aunque ellos hayan sido testigos de la resurrección, la evidencia no cambia, es el Espíritu de Dios, es la gracia de Dios que cambia las premisas de los impíos, naturales en el pecado, al servicio del Señor. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Así mismo es. Y añade, y hermano de Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de Cristo también, que también se había rendido a los pies de Cristo. Y dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, que son elementos importantes de la seguridad de salvación. Amén. Quería añadir en ese sentido, santificados, se estaba leyendo a Calvino estos días, tiene un doble aspecto. Santificados en el aspecto primero de la elección de parte del Padre, y santificados también por el Espíritu Santo cuando interviene en nuestro pecado. Así mismo es. Y nos salva. Y entonces sigue con su gran teología aquí en solamente 2 versos para que tú veas. Y guardados en Jesucristo, como nuestra cabeza no falla en salvar, como nuestro representante nos guarda hasta el final. Y es importante ver que la carta está dirigida a los santificados. La carta no es para todo el mundo. Amén. Es para los santificados, para la iglesia, para los que han reconocido como Judas que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. ¿Te iba a decir algo, Ángel? No. En ese sentido, añade, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Un saludo muy común de esa época. Por cierto, un saludo apostólico, lo cual vemos que Judas está escribiendo bajo la autoridad apostólica, que es propio del cristianismo. Estos son saludos propiamente del cristianismo. Que solamente en Dios tenemos la misericordia, la paz y el amor, y que se multiplican solamente en el cristianismo, en la persona de Cristo, es que tenemos todas estas cosas, ¿vio? No en los dioses de palo. Exacto. Es bueno mencionar, pastor, estaba pensando en que hace par de semanas atrás hablamos de la segunda carta de Juan, donde Juan se dirigía
a la iglesia, o sea, estaba hablando precisamente de los que él se refiere, los santificados. Exacto. O sea, que estamos en el sinónimo, ¿no? Se está dirigiendo al mismo grupo de personas, personas ya seleccionadas. Así mismo es. El versículo 3, ya Judas está anunciando por dónde viene. Oiga, hay un versículo que tenemos que enfatizar en esta noche. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Por qué la gran solicitud? Porque, o sea, él tiene un peso de escribir sobre la común salvación. O sea, la salvación que pertenece a los elegidos. Amén. Yo tengo este peso y esta responsabilidad. Me es necesario. Me es impuesta necesidad. Exacto. Tengo esta responsabilidad. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas invita a la iglesia a ser una iglesia combativa, una iglesia rebelde, una iglesia que defiende la fe sin miramientos y sin cobardías. Es significativo que algunos datan la fecha del escrito entre el primer siglo y el segundo siglo, y hemos estado estudiando en el seminario acerca de que esos eran tiempos donde el gnosticismo, ¿verdad?, había afectado a la iglesia, y la carta se nota, pero de manera profunda y superficial, por encima y por debajo, que es una carta apologética. Exacto. Sí. Amén. Ardientes en la fe. Que esa frase carga un peso para la iglesia del siglo XXI. Ardientes en la fe. ¿Estamos ardientes en la fe? Cuestiones, hermano. Nosotros conocemos nuestra fe, podemos defenderla ante los retos del mundo. ¿Conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Conocemos la sana doctrina? ¿O tenemos filosofías extra bíblicas que nos están ahogando nuestra cosmovisión? Y eso es lo que precisamente Judas va ahora a atacar. Judas. Oiga, contender ardientemente por la fe, para contender por esa fe, hay que conocer esa fe. Y por eso, y esto es muy importante, por eso Judas añade que esa fe es la que ha sido una vez dada a los santos. Es una fe completa. Es una fe que total. Es una fe que no necesita ninguna añadidura, ¿verdad? Y por lo tanto, no es la fe raquítica, no es la fe incompleta. Cuando Judas nos habla aquí de una fe dada, es la revelación de Dios que fue dada una sola vez. Esa revelación de Dios que ya está, ¿qué? Completa. Que no hace falta otro bautismo del Espíritu Santo. Exacto, no otro ni un segundo Pentecostés, nada de eso. Ya esa fe, mire, esa fe robusta, esa fe que ha dejado de ser fofa, ñoña. Exacto, es la fe fuerte. Por esa fe, Judas nos invita a combatir. Y para eso hay que conocer la fe. Hay que conocer la doctrina. Y Judas se va a encargar en esta carta de hablar de qué doctrina está hablando. Muy bien, es bueno señalar y puntualizar. Hoy se dice, o no sé desde cuándo vengo oyendo, que el evangelio no es para contender ni para discutir. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Perdóname, es un disparate. El primero que combatió fue Cristo. Y que por ser el evangelio, ya de por sí tiene enemigos.
Exacto. ¿Entiendes? Y es necesario. Que quieren Son enemigos destruirlo. naturales. Sí, esos son naturales. Enemigos naturales. Son Se los enemigos gana de naturales. gratis, se los gana de gratis. Y entonces esto hay que presentarlo. Exactamente. Aunque sea en la contención. Las cartas Porque ya va a precisamente provocar hacen de eso. por sí. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, Así mismo es. sino Espada. espada. Quería mencionar una nota al calce sobre la carta, como en la salutación vemos una descripción breve de la teología de Judas en ese momento, cuando él describe cómo la santificación está en el Padre, cómo el Hijo guarda nuestra salvación. Eso es precioso, esas son las doctrinas de la gracia en 2 versos. Pero como entonces entra en esta sección que la perseveración no es abuso de gracia, no es no ser responsable, es contender ardientemente por la fe. Eso muchas veces, pues cuando tratamos en estos dilemas teológicos de la perseverancia de los santos, el perfecto salvar de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué implica eso? Eso significa que no soy responsable, eso significa que me puedo quedar en mi casa y permitir a los herejes y a los no creyentes impíos hacerlo con la fe cristiana lo que le dé la gana. Eso no es así. No, porque eso no es así. ¿Tú ibas a decir algo, Ángel? Sí, son dos cosas básicamente, y me iba a hacer hincapié en lo que usted estaba mencionando. Para poder contender ardientemente por esa fe, tenemos que conocer esa palabra escrita, que es la que nos permite que entendamos esa revelación que ya ha sido dada. Entonces, hoy estaba leyendo un devocional que me preguntaba o decía, si nosotros fuéramos mudos, ¿cómo el pueblo que nos rodea se daría cuenta que somos cristianos? ¿Cómo? No es peleando, pero sí contendiendo por lo que conocemos. Nuestras obras van a estar diciendo exactamente quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Amén. Es bueno señalar que ese ardiente, y añadiendo lo que dice Jeremy, es que todo el que conoce la verdad queda preso de ella y está comprometido con la Amén. verdad. Amén. Y eso aquí, Está comprometido con la verdad y ya no puede callar. Ya cuando oye algún error tiene que decir, eso no es así. Amén. Eso no es lo que dice la Escritura. Recuerden que el compromiso con la verdad siempre va a venir, el verdadero compromiso, ¿verdad? Va a venir, va a llegar, va a estar cuando ocurre la conversión. Ciertamente. amén. Entonces, el concepto de conversión, que vamos a tener que tocarlo en uno, ya habíamos discutido eso, pero vamos a tener que volverlo a tocar, se ha diluido en estos días. O sea, cualquiera que pasa al frente y tira 5 lágrimas y 2 gritos, ya se convirtió, y lamentablemente. Entonces vemos también un montón de artistas que se convirtieron con unas vidas disolutas y un ejemplo terrible. ¿Por qué? Porque para ellos conversión es que hablar de Dios y que vaya a mi iglesia y me ofrende. Y lamentablemente eso no es la conversión. Amén. Y por eso no hay un compromiso con la verdad. No hay un compromiso con la verdad. Porque lo que se les predicó No era estaba acompañado de eso. Eso es verdad. No estaba acompañado de eso. Y hablaban de Cristo y tenían la jerga, como los gnósticos también tienen la jerga. de ¿Qué Cristo. Exactamente. Cristo? Sí, hay que ver qué Cristo. El versículo 4 es un versículo tremendo, importante, ¿verdad? Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Judas parte del versículo 3 a empezar a identificar qué problemas él va a bregar en esta carta. Y primero habla de aquellos que entran encubiertamente en la iglesia. En la iglesia. Lobos Rapaces. vestidos de ovejas. Encubiertamente, en secreto, en espionaje. No descubriéndose, ¿verdad? Gente que tiene ya una intención, Una agenda. sí, una agenda de hacer daño a la iglesia de Cristo. Entonces añade el apóstol, añade Judas lo siguiente:
y nos habla de la predestinación, pero en este caso nos habla de la reprobación. ¿Quieres decir algo, Jeremy? Sí, como en ese... hablar de la reprobación. De la reprobación, sí. Que como en ese mismo verso está ese contraste de que esos lobos van a pagar con lo que están haciendo, claro. Pero esos lobos también fueron condenados desde antes de la fundación del mundo. Claro, ahí es que entra la doctrina de la reprobación, del decreto de reprobación. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire cómo dice Judas, hombres que ya han sido, ¿qué? Destinados para esta condenación. Hay que poner atención a esas palabras. Agárrate de tu silla, ¿cómo es, Andrés? Sí, porque el Evangelio, que es de 2 o 3 textos nada más que se predica por ahí, no tocan estas cosas. Exacto. Eso no quieren meterse en esos líos, ¿no? Pero Judas es claro. Eran hombres que habían entrado encubiertamente y que allá habían sido destinados para esta condenación. Ahí nos habla primero, escuche bien, porque quiero que estudiamos bien el texto, del decreto de reprobación. Dios ha reprobado un grupo de personas. Pero añade que ese grupo de personas que Dios pasa por alto por lo que Él quiere, y Él sabe por qué lo hace, son impíos también. Por eso dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué pasa? La doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia, hay personas que las toman ¿para qué? Para vivir vidas disolutas. Licenciosas. Y Judas dice que esa gente son impíos, destinados para esta condenación. Destinados, porque toman lo que es preciado. Lo santo de Dios, la gracia de Dios, y la convierten en una gracia barata. Y justifican sus pecados por medio de la gracia de Dios. Es triste, pastor, es triste en el sentido de que, volviendo al versículo 3, cuando hablamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos, nos olvidamos de que esa fe juega un papel súper importante en la conversión. Desde todas las bases, no vemos la conversión real de estos individuos que habla ahora Judas en el versículo 4, no la vemos y nos olvidamos de aquello que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Estoy citando a Efesios 2, 8 y 9. Específicamente, muchas veces decimos, yo tengo fe. Oiga, a esa fe no es la que se refiere la Biblia. La palabra dice que la fe viene dada como un don de Dios. Amén. No es lo que nosotros creemos o queremos o creemos que creemos. Por eso es que hay tanto impío por ahí que coge y hace de la Biblia lo que le da la bendísima gana. En el texto, en eso estamos correctos, sí. Está muy correcto. Ahora, el concepto de fe aquí en el versículo 3 no es tanto don de salvación. Es el conjunto de doctrina. El cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina. Pasamos a la pregunta religiosa. Mire, hermano, han llegado muchas preguntas. No vamos a poder contestarlas todas. Así que vamos a ver si podemos escoger 2 o 3. La hermana Ivette de Cupey nos pregunta que cuál es la diferencia entre protestantes y reformados. ¿Qué significa la palabra presbiteriano? Recuerda, el término protestante surge por la Reforma. Y hay 2 historias de dónde surge el término protestante. Está la protesta de los príncipes luteranos, ¿verdad? Ante el monarca por lo que estaba ocurriendo en Alemania y por la fe que ellos querían sostener. Y esa protesta que ellos hacen para validar su fe, pues los hace llevar a que se le ponga el título de protestante. Y esa es una de las historias. Pero hay otra que dice que el término protestante viene del latín protestari, pro el testimonio, que los protestantes somos los que estamos pro el testimonio escritural. Y es muy importante que veamos que hay 2 vertientes de interpretar ese concepto de protestante. Surge la reforma protestante, pero no todo el que es protestante hoy es reformado. Amén. Los reformados somos aquellos que seguimos las enseñanzas de los reformadores, específicamente cuando habla de reformados,
abrazamos las doctrinas que inicialmente enseñó Juan Calvino. Y de ahí viene el término reformado, ¿verdad? Todo reformado tiene que ser calvinista, si no, no es reformado. Tiene que ser los protestantes o luteranos, pero no todo reformado es calvinista. Y el calvinismo es una de las grandes herencias de la reforma. Te voy a decir algo. Muy bien, presbiteriano, y esto es muy importante, las iglesias presbiterianas, el término presbiteriano viene de presbítero, que es sinónimo de obispo y sinónimo de anciano. Significa que nuestras iglesias están gobernadas por presbíteros, por ancianos de congregación, ancianos gobernantes. Hay un anciano maestro que es el pastor y está el cuerpo de ancianos que regularmente se le llama o sesión o consistorio, y ellos gobiernan la iglesia. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo iba por las iglesias, ¿iba qué? Estableciendo ancianos para que gobernaran la iglesia. De ahí el término presbiteriano, ¿verdad? Gobierno de ancianos. Ese gobierno de iglesia y esos ancianos gobiernan conforme a las escrituras, que es la que está por encima. Si no gobiernan conforme a la escritura, son administradores. Claro. Un administrador de un negocito que han puesto por ahí. Y que es importante también un detallito de que la iglesia los llama. No es autoridad impuesta. Sí, porque esto no es un gobierno jerárquico. Eso. Esto no es o heredada. Exacto. O heredado, como pasa en muchas iglesias. Exacto. Hermano Figueroa de Carolina nos pregunta que si Arminio es considerado reformista de la fe. No, hermano, no. Arminio no es reformista, todo lo contrario. Deformista. Sí, deformista de la fe. Deforma la fe. Así que no es considerado así. Hermano Rubén Calo de Río Piedra dice: personas destinadas que ya no pueden volver atrás, no tienen oportunidad. No. El versículo 4, que vamos a seguir discutiéndolo, lo que se refiere es gente que llegó a la iglesia que ya han sido destinados para esta condenación. Impíos que llegan a la iglesia. Mire, no todo el mundo que está en la iglesia es salvo, ¿yo? En la iglesia también hay muchos impíos religiosos que vienen también a traer un montón de problemas. Y si la iglesia no tiene un gobierno claro, ¿verdad?, de disciplina, se quedan con la iglesia. Que es lo que Judas quiere caerle arriba. Lo que Judas llama mancha en nuestros agapes. Y esa gente que Judas está hablando de reprobación, decreto de reprobación, ya han sido reprobados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Oyó? Destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice Judas. Quería mencionar que, pues, yo sé que yo pasé por ese proceso también. Yo no heredé el calvinismo ni la reforma, que muchas veces tenemos esa telarañita de cómo es esto de la predestinación y la reprobación. Y quizás, hermano, si tienes esta duda, entonces no soy responsable de mi pecado, o cómo es esto de que soy destinado, hermano, si te ocurre la pregunta, hermano, y te preocupa, tranquilo. Claro. Eso da paso de que el Señor te ha llamado. Sí, eso es muy importante. El que no le importa a Dios es que no ha sido le da lo mismo. Eso es un réprobo. Claro, es un réprobo. Eso es un réprobo. Y también es importante mencionar que estos impíos son responsables de su pecado. Sí, no es que andan en búsqueda de Dios, que sale esta caricatura de que entonces si Dios eligió, pues entonces, y estas personas entonces están tratando de llegar al cielo y no pueden. No, es que no quieren. No le importa, dice. El pecado es así, no les importa, son enemigos de Dios. Sería bueno, ya que mencionaste eso, leer Romanos 3, ¿verdad? Para que los hermanos tengan eso bien claro. Exacto, es para tener, pues... Romanos 3, 10. Desde el versículo 10, dice así, mire cómo dice la palabra. Oye bien, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Ahí está. No hay quien busque a Dios. No le interesan. Solamente los que Dios ha llamado. Como dice Pablo, el sello de Dios está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que le llamamos un llamado irresistible. No Exacto. podemos negar a Dios cuando Dios nos llama. Eso nace. O sea que todos somos impíos, todos somos impíos, todos, hasta que Dios Nos llama. llama a uno y lo santifica Y nos declara justo. y nos declara justo. O sea, que eso de que yo estoy Eso- buscando a Dios no funciona. Es que no existe ese concepto. Todos vamos rumbo al infierno y Dios en su misericordia y gracia te saca del camino. Porque tú no quieres salir del camino. Exacto. Ese es el testimonio bíblico. No es, ay, elígeme. No, porque ya eso el- no existe. Sí, porque los impíos no están buscando. O sea, mira que yo quiero, pero como Dios no me llama. No, son no. impíos que no quieren. le ¿sabes? interesa. No le importa. Entonces- Destinados para esta condenación. Los que van a ser salvos van a buscar a Dios tarde Amén. o temprano. Tarde o temprano. Y Dios los va a llamar. Amén, ya está. Dios los va a llamar. Sigue llamándonos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Añade Judas en este versículo 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que toman esta cosa preciada, como hemos dicho, y la hacen para su vida. Y niegan, dice, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿qué significa eso? Que niegan la soberanía de Dios en la salvación. Arminio. Exacto. Y niegan la intervención de Cristo, buena. el medio de salvación, que es Cristo Jesús. O sea, ¿cómo va a ser salvo una persona que piensa así? Si está en contra. Totalmente. Niegan al Dios que lo puede salvar y a Jesucristo lo salva. ¿Cómo van a hacer? Claro, pero la carta, y esto es lo interesante, ¿verdad? La carta es que Judas está advirtiendo, ¿verdad? Tengo una pregunta aquí rapidito, a Vicente Rodríguez Santisabel, que si la Iglesia Presbiteriana Reformada creen en la predestinación. Oh, sí, definitivamente. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, definitivamente. Judas lo que busca es que la iglesia esté atenta a estos que entran encubiertamente, y que defendamos la fe ardientemente frente a estas personas que entran encubiertamente. Y por eso escribe diligentemente esta carta. Y que tenemos que estar atentos a esas personas. Muy bien. Y estas personas que entran a la iglesia tienen una falsa doctrina, de modo que niegan a Dios y a Jesucristo como el Señor, como los gnósticos. Exacto, sí. Se inventaron. ¿Qué nos inventaron? ¿Qué nos inventaron? ¿Qué nos inventaron los Entonces gnósticos? negaban al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Así mismo es. Oiga, pero para usted poder señalar a esas personas dentro de la iglesia, usted tiene que conocer de la palabra. ¿sabe? Oh, eso es así. Eso es así. En el aspecto de la iglesia en el siglo XXI, hermano, hágase la pregunta si en la iglesia entonces estamos tomando la gracia para una excusa de seguir en pecado, de hacer chiste, como hacen mucho, Ujú. de hacer chiste de la gracia y negar que Dios es soberano, que el hombre tiene esta gloria, que el hombre pues Tiene esa truncha los capacidad. planes de Dios, No, que o sea, puede hacer lo que le dé la gana, que puede reinventar, recrear doctrina bíblica. Hermano, examine si tiene los estándares bíblicos. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya. Y le pedimos al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre tu casa.
Dios te bendiga ricamente. Que vamos a estar estudiándola todo un grupo de sábados en estos temas tan interesantes. Busca tu Biblia, el Nuevo Testamento, la carta de Judas queda antes del Apocalipsis y vamos a estar estudiando ese documento tan importante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Un saludo, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. El hermano Jeremy Colón. Saludos, pueblo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya, y estamos anunciando que el hermano Jeremy Colón, miembro de nuestra congregación y estudiante del seminario, desde hoy sábado es panelista permanente de Púlpito Reformado. Así que damos la bienvenida aquí a estos micrófonos donde se proclama la verdad eterna. Amén. La verdad de la gente. Es necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Amén. Hoy sábado y en los próximos sábados vamos a estar discutiendo esta carta tan importante que tiene un solo capítulo, ¿verdad? Si podemos llamarlo así. Y eso es suficiente. Exacto. Una epístola de un contenido, ¿verdad?, de peso y profundo. Y vamos a ver lo que Judas le quiere decir a la iglesia del siglo XXI. La carta aparentemente fue escrita antes de la caída de Jerusalén. Judas era hermano de Jacobo, como muy bien dice aquí. Y la Biblia nos dice, amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema, la carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. La carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y busca la carta de Judas, que era como hermano de Jacobo, pues era medio hermano de Jesús, del Señor Jesucristo. En ese sentido, y esto es muy importante, si leemos, la Biblia nos dice que los hermanos de Cristo no creían en Él. ¿Verdad? La palabra de Dios así nos dice que no creían en Él. No creían oponiéndose. Y se oponían. Pero después de la resurrección, ahí las cosas cambian. Sí, al ver a su hermano resucitado, dijeron, espérate. Ya no hay que cuestionar nada, ¿verdad? Aquí no hay nada que cuestionar. Y Judas, conjuntamente con los otros otros tres hermanos de Cristo, pues siguieron al maestro. Escritura, la única regla de fe y conducta. Buscamos la palabra de Dios en la carta de Judas y vamos a leer los primeros 3 versículos. La carta de Judas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la epístola de Judas, y leemos los primeros 3 versículos. Lee así la escritura. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido